a este tema tan importante que nos va a presentar Nancy Flores y que tiene que ver sobre, ya decíamos, esta guardería ABC, donde recordemos ya hubo denuncias en un primer momento durante los sexenios anteriores que en realidad buscaron exculpar y encubrir lo que ocurrió realmente con esta tragedia en la que murieron 49 niños y bueno, pues más de un centenar resultaron con lesiones importantes en el caso de más de 70 que son lesiones permanentes que les han cambiado la vida, que cambió la trayectoria de vida de estos niños y que permanecieron en la impunidad los perpetradores o los responsables de este crimen, porque además se generó toda una operación de Estado para que no se supiera la verdad. Hoy se sabe que Felipe Calderón incluso dio órdenes ejecutivas para que no salieran aviones a atender a los sobrevivientes en Houston porque no quería que el escándalo fuera internacional y que con ello, bueno, pues quedaran al descubierto quiénes eran estos responsables y parte o algunos de estos responsables pues, eran parte de su familia política, de familia de Margarita Zavala, a quien vimos ayer muy gustosa votando en contra de la iniciativa de reforma eléctrica porque hoy es diputada allá en el Congreso de la Unión. Pero bueno, ya tenemos a Nancy Flores con nosotros. Agradecemos mucho, Nancy, que te conectes para presentarnos esta investigación que has realizado. Buenos días. Hola, buenos días, Sósimo Camacho. Buenos días también a la audiencia. En efecto, este día vamos a presentar esta investigación acerca de un crimen que no podemos como sociedad olvidar. Se trata de un crimen de Estado por todo lo que ha implicado este asunto del incendio en la guardería ABC. Recordar que el 5 de junio de 2009, alrededor de las 3 de la tarde, cuando los bebés dormían su siesta, se suscitó este incendio un poco antes en una bodega aledaña a la guardería ABC allá en Hermosillo, Sonora. Y pues en este siniestro 49 bebés de entre 0 y 4 años de edad perdieron la vida, otros 104 resultaron lesionados, 72 de ellos con heridas de gravedad. Y bueno, resulta que en esta denuncia penal que ha presentado el Instituto Mexicano del Seguro Social por este caso, que fue reabierto gracias a que el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó con los padres y madres de estas víctimas, estos pequeñitos, estos bebés que resultaron heridos, reabrir este expediente. Pues se presentó esta nueva denuncia penal y en ella pues ya se observa que por primera vez altos funcionarios del gobierno federal de aquel entonces, empezando por justamente Daniel Caram Tomé, quien era director general del Seguro Social en aquel momento, pues fueron responsabilizados por sus omisiones en aquel momento para pues revisar cómo estaban las guarderías, pero sobre todo en el caso de Daniel Caram Tomé se le responsabiliza también por haber impedido que los menores fueran trasladados a hospitales especializados en atención a niños quemados, para no hacer un gran escándalo, porque el presidente de entonces, Felipe Calderón Hinojosa, no quería que se supiera a nivel internacional para que no se tuviera el foco de atención en él y sobre todo en su familia. Recordar que una de las accionistas principales de esta guardería ABC es familiar, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, y que pues toda esta operación de Estado que reveló el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, tiene que ver con digamos, operativo que se orquestó desde presidencia y con asistencia directa del secretario de Gobernación para pues ocultar esta realidad. Entonces, bueno, tenemos lo que encontramos nosotros es que al momento de este incendio de la guardería ABC, ocurrido aquel 5 de junio de 2009, el 99.7% de estos recintos, de estas guarderías a las que se les había subrogado, recordemos, esta cifra es dramática, 99.7% de estas guarderías
subrogadas incumplían los requisitos necesarios para su funcionamiento. Es decir, solo el 0.3% cumplían con todos los requisitos. Es muy dramático. Es decir, si esto no hubiera pasado allá en Sonora, habría pasado en cualquier otro lugar porque las guarderías subrogadas no cumplían. Esto señala esta denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República el 12 de febrero de 2020 y que por primera vez pues acusa a altos exfuncionarios de los 3 niveles de gobierno. En esta denuncia también se observa que se advierte que la relación del accidente con los procesos de adjudicación, contratación, prestación y supervisión del servicio de guarderías en todos los niveles de responsabilidad, incluida la Dirección General del IMSS, estaba, digamos, era parte de todo este caos institucional que existía en las guarderías. Entre los altos exfuncionarios federales que se señala como presuntos responsables, lamentablemente no se encuentra el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Ahora se sabe con certeza que orquestó esa operación de Estado para encubrir el crimen y utilizó todo su poder, sobre todo en beneficio de la familia de Margarita Zavala Gómez del Campo. Quien sí figura es precisamente quien fuera director general del Instituto Mexicano del Seguro Social entre el 3 de marzo de 2009 y el 4 de diciembre de 2012, es decir, el maestro Daniel Caram Toumé, quien es amigo del expresidente Felipe Calderón Hinojosa y quien lo asesoró durante la campaña presidencial entre febrero y agosto de 2006. Después de aquellas cuestionadas elecciones, recordar que hubo toda pues una protesta social importante a nivel nacional por el fraude electoral que se cometió para imponer a Felipe Calderón Hinojosa en la presidencia. Daniel Caram Toumé participó en el equipo de transición como responsable de los proyectos de salud y seguridad social del panista que asumiría la presidencia en diciembre de 2006. Además de ello, pues ya un poco más adelante se integró al Instituto Mexicano del Seguro Social y finalmente a la salida de Horcasitas de este cargo, él se hizo más bien asumió esta dirección general del IMSS y pues se documenta que en esa administración de Caram Toumé, las guarderías subrogadas por el IMSS operaron en condiciones deficientes, no solo en Sonora, sino en el resto del país, lo que configuró un desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y supervisión de las guarderías subrogadas. Así es, Nancy Flores, pues destacar este hecho que mencionas en el sentido de que solamente el 0.3% de las guarderías estaban funcionando con los requisitos que la propia normatividad marcaba. Y esto viene a cuestionar de manera frontal este modelo de privatización que se impulsó durante los sexenios anteriores, marcadamente el propio de Felipe Calderón, para que estas guarderías pues fueran vistas realmente solamente como un negocio por a quienes recibían estas concesiones, un negocio para meter a los niños, tenerlos ahí entre comillas guardados y que no tenían ningún tipo de proyecto realmente para una educación integral, ni siquiera para resguardar su seguridad como ahora lo vemos y como bien comentas, de no haber ocurrido este desafortunado, muy lamentable tragedia en Sonora, en Hermosillo, Sonora, hubiera ocurrido probablemente en otra parte porque era todo un desastre. Y también, Nancy Flores, bueno, pues señalar esta situación pues lamentable que no se encuentra en esta denuncia penal el expresidente Felipe Calderón, porque no se trató nada más de una negligencia que ya de suyo tendría que ser punible, tendría que perseguirse, sino además después de una operación de Estado que con tal de encubrir lo que había ocurrido, terminó por afectando más a las víctimas. Digamos que es una suerte de indignación sobre indignación y que, bueno, pues has podido documentar porque se refleja en esta denuncia. Sin embargo, como bien comentas, pues no alcanza a castigar a quien era uno de los principales responsables y que es el expresidente Felipe Calderón. Sí, eso sí, tenemos algunos videos para ilustrar
todo lo que se vivió en aquel momento. Tenemos parte de la comparecencia que dio Daniel Caram Toumé el 9 de julio de 2009, apenas unos meses habían transcurrido, un mes de la tragedia, y bueno, él decía en aquel momento que no debería haber rango o posición que valiera para evadir esta responsabilidad. No sé si sería conveniente que lo pasemos de una vez para ver cómo pues él mismo, el maestro Caram Toumé, pues advierte que no debería de evadirse la responsabilidad, y en este caso pues la responsabilidad que se toma como el mayor alto rango de funcionarios públicos tiene que ver precisamente con él mismo. Entonces debería de aplicar esto, por supuesto, para él. Así es, lo tenemos ya, nuestros compañeros de producción nos dicen que ya lo tenemos, vamos a verlo y escucharlo. Insisto, no debe haber rango o posición que valga para evadir la responsabilidad. Coincido con ustedes, señores legisladores, y con los mexicanos, en que nuestros afanes de justicia no pueden sentirse satisfechos con un ejercicio parcial de la acción legal. Esta es una demanda que escuchamos desde Sonora hasta esta ciudad. Mujeres, hombres, padres de familia han tomado las calles para expresar una exigencia que es nuestra: justicia y un no rotundo a la impunidad. La sociedad espera de las instituciones encargadas de investigar y de impartir justicia la persecución firme, objetiva y sin titubeos de los responsables en el ámbito federal y local. Y de nosotros, la sociedad espera la garantía de que esta triste lección aprendida nos lleve a una nueva etapa en la historia de las guarderías del IMSS. Expreso la convicción del Seguro Social de que se haga justicia dentro y fuera de nuestras puertas. Con esa misma convicción, reitero mi compromiso por salvaguardar el valor público del IMSS, que es reflejo de luchas históricas de mexicanas y mexicanos. Las acciones de los servidores públicos responsables de este trágico suceso no pueden ni deben alertar nuestra riqueza institucional, puesto que de ella depende el bienestar de más de 46 millones de mexicanos. Con ese compromiso es que hoy estamos construyendo los pilares que deberán garantizar la seguridad de nuestros niños en el presente y el futuro. La transformación del esquema de asignación y vigilancia de las guarderías es una responsabilidad y es una labor que indudablemente nos corresponde y que vamos a llevar a cabo. Y lo vamos a hacer a partir del reconocimiento de las bondades actuales del sistema de guarderías del Instituto. Es decir, queremos fortalecer lo que sirve y vamos a cambiar todo aquello que no sea compatible con una visión de seguridad y de transparencia. Como ustedes saben, el sistema de guarderías del IMSS cuenta con 1,568 establecimientos con capacidad para atender a 236,000 niños y dar servicio a más de 197,000 madres de familias que necesitan apoyo para el cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan. Con los esquemas vigentes de servicio directo e indirecto, el IMSS ha sido capaz de duplicar el porcentaje de cobertura en la demanda potencial de usuarios en los últimos 9 años, pasando de 12.6 en el 2006 al 24% en el 2009. Estamos totalmente conscientes del valor fundamental de este servicio para nuestras derechohabientes. La posibilidad de hacer uso de una guardería segura, cálida y eficiente es la diferencia entre una madre que puede incorporarse activamente a la vida laboral y otra que se ve obstaculizada en sus oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo personal. Con la absoluta certeza de lo que significa esta prestación para nuestros derechohabientes y con el mismo espíritu de servicio que ha marcado la historia de la seguridad social mexicana, hemos puesto en marcha el programa que hemos denominado Seguridad y Transparencia. Pues vaya cara dura de Daniel Caram Toumé, en el sentido de que decía aquel 9 de julio que se iba a hacer todo lo posible por llevar justicia, porque se conociera la verdad y porque se castigara a los responsables. Lo dijo él cuando participaba ya de esta maquinación desde el poder para encubrir lo que había realmente
ocurrido y para hacer investigaciones que no alcanzaran a los verdaderos responsables. Y también cinismo y cara dura, decíamos, porque, bueno, pues todavía se le ocurrió en ese momento destacar las bondades que supuestamente tenía este esquema de guarderías, que decíamos era solamente un negocio y que había provocado esta tragedia tan grande que todavía hoy lamentan los padres y las madres de estos niños que murieron y que fueron víctimas también en el incendio de la guardería ABC, y que también la sociedad en general sigue lamentando, porque vaya que generó indignación eso que ocurrió. Nancy Flores, vimos este primer video ya. Cinismo, Sósimo, porque además ve lo que dice la asignación y vigilancia, por supuesto que sí nos toca a nosotros. Y estamos hablando que el primer dato que hemos soltado, y tenemos más datos duros provenientes no solo de aquella pues auditoría, de aquel del caso, una investigación ministerial que hizo del caso del incendio de la guardería ABC el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, sino también de la recomendación 049-2019 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre este caso, y de la auditoría 08-GIR-06-1115 de la cuenta pública 2008, que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación, y que revelaba pues toda esta desorden generalizado. Ya veíamos nosotros el dato de que el 99.7% de las guarderías en aquel momento, y él habla que son 1,568 establecimientos que se tenían en ese momento para guarderías, pues no cumplían con los requisitos que que deberían, y él habla incluso de guarderías seguras para que las madres puedan trabajar, incorporarse al mercado laboral. Pues ¿de qué guarderías habla? Porque se demostró en estos 3 documentos, que son uno de ellos con este carácter de investigación ministerial hecho por ni más ni menos que el máximo órgano de justicia en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Daban cuenta pues que el 99.7% de esas guarderías incumplía. Y bueno, recordar en este mismo contexto, Sósimo, que esa guardería ABC operaba bajo el esquema vecinal comunitario con condiciones deficientes de seguridad para su funcionamiento, y los socios eran Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonela, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, entonces primera dama de México, y por quien se orquesta toda esta operación de Estado por parte de Felipe Calderón Hinojosa, así como por Gildardo Urquídez Serrano, Sandra Lucía Telles y Antonio Salido Suárez. Ellos eran los accionistas de esta guardería privada, que costó la vida, ya lo decíamos, a 49 bebés de entre 10 meses y 0 y 4 años de edad, y además causó lesiones a otros 104 menores sobrevivientes, de los cuales 72 pues se vieron muy graves y todavía tienen secuelas graves en su salud. A estos funcionarios, empezando por Karam Toumé, se les busca culpar o responsabilizar por delitos graves que incluyen el homicidio culposo en su modalidad de comisión por omisión, delitos de lesiones, ejercicio indebido del servicio público y abuso de poder. No sé si podamos ver el segundo video de Daniel Karam Toumé, Sósimo. Sí, ya estamos listos, vamos a verlo. Primero, en el tema de transparencia, insistir en que en efecto prácticamente la mayor número de guarderías que se están presentando son de adjudicación directa, porque es precisamente en esta administración el año pasado cuando se cambia este esquema. Recordemos que este esquema viene funcionando desde 1983 y el 50% de las guarderías que ustedes tienen ahí empezaron a operar antes del 2000. Ofrecimiento y reiterar mi voluntad de que cuantas veces sea necesario el tener la posibilidad y la oportunidad de comparecer ante esta soberanía, tendrán aquí al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Pues hablando de transparencia, supuestamente, entonces director general de el IMSS de transparencia dice y que podían citarlo cuantas veces quisieran. Bueno, pues podían citarlo cuantas veces quisieran porque tenían el control absoluto sobre lo que estaba pasando. Como decíamos, Nancy Flores, un cinismo impresionante que pues ahora causa más indignación después de conocer que se estaba operando en esos momentos una operación de Estado para encubrir a los responsables, y entre los responsables, como bien ya lo comentabas, Nancy, bueno, pues estaba Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, y que en un primer momento recordarás que Margarita Zavala trató de negar el parentesco. Después dijo que probablemente eran parientes, pero que no la había visto en mucho tiempo, hasta que fue presentada una foto en una reunión familiar, ambas ahí conviviendo en una reunión familiar, y por lo tanto Margarita Zavala ya no tuvo la oportunidad de decir que no la conocía, pero de ese tamaño se las estuvieron gastando, y vemos ahora aquí en estos videos que has hecho el favor de recuperar y que estamos presentando hoy al auditorio sobre estas palabras de el entonces director general de el IMSS, Karam Toumé. Así es, Osimo, porque además estamos hablando y también a la audiencia de violaciones graves a los derechos humanos de estas víctimas. 49 de ellas perdieron la vida, 104 fueron lesionadas, todos eran bebés y además estaban durmiendo la siesta. Recordar que los menores, menores de 5 años son considerados las personas más vulnerables en todo el derecho internacional y por supuesto en el derecho mexicano, porque no se pueden valer por sí mismos. Un bebé no sabe hablar o habla a medias, tampoco sabe lo que acontece en su alrededor, tiene que ser una persona adulta la que esté a cargo de su cuidado 100%, y pues tampoco podían pedir ayuda ni podrían tener capacidad de saber lo que estaba pasando, además de que estaban dormidos en ese momento. Entonces estamos hablando de violaciones graves a los derechos humanos de estas víctimas, mismas que de acuerdo con el derecho penal internacional y el derecho penal mexicano no prescriben. Y pues entre estas, en la nueva denuncia penal se documentan violaciones al principio de interés superior de la niñez, a la protección de la vida y a la integridad física y psíquica, a la seguridad social, a la salud, al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en relaciones laborales, por aquello que el mismo Daniel Karam Toumé, hay que recordarlo, decía que una guardería segura significaba para una madre de familia poder insertarse al mercado laboral y desarrollarse profesionalmente. Pues esto era totalmente falso en aquel momento y se documenta en esta denuncia penal, así como en los 3 documentos en los que se soporta toda esta denuncia. También se tuvieron violaciones a la legalidad y seguridad jurídica derivados de una prestación y ejercicio indebido del servicio público por parte de los servidores públicos del IMSS y también del gobierno de Sonora, del ayuntamiento de Hermosillo y de los propios responsables de la guardería ABC, que actuaron bajo la anuencia o tolerancia de los servidores públicos. Decirle también a la audiencia que esta denuncia penal fue judicializada en octubre de 2020 por la Fiscalía General de la República, y entonces se logró que un juez vinculara a proceso al exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, Sergio Salazar Salazar, y a la ex coordinadora nacional de guarderías del instituto, Carla Rochín Nieto, ambos subordinados de Karam Toumé. Aún no se cita para todo este tema, todo este expediente a declarar a Karam Toumé, pero no hay que olvidar, o sea, Sosimo, este tipo de crímenes, pues ni perdón ni olvido. Es muy importante que aún cuando no se llegue a responsabilizar a Karam Toumé de todas estas irregularidades, pues no quede en el olvido esta situación. Así es, hay un juicio también social, un juicio social en el sentido que está demandando pues castigo a los responsables, y decíamos, no está llegando aquí a todos los que debería de llegar esta denuncia penal, sobre todo por esta operación de Estado que además sobre la tragedia se hizo
porque se hizo otro delito, se cometieron otros delitos para encubrir uno previo. Ojalá que también alcanzara a los responsables allá en el gobierno del estado de Sonora. Recordarás, Nancy Flores, que en este trabajo que también tuvimos la oportunidad de participar sobre esto que ocurrió con la guardería ABC, bueno, pues ya señalábamos que este incendio inició en instalaciones adyacentes que pertenecían al gobierno del estado y que tenía documentación que no tenía por qué estar ahí, que de manera ilegal se había sustraído de las oficinas del gobierno del estado y había sido depositada en esa bodega contigua donde inició el incendio y donde no tenía tampoco ningún tipo de medidas de prevención ante este tipo de conflagraciones o también de desastres, Nancy. Así es, Sósimo, y pues los testimonios que se recabaron en 2010 por el ahora ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, pues justamente revelan ese papel que jugó Daniel Caram Tomé en la atención a los bebés sobrevivientes y cómo por la negligencia algunos que habían sobrevivido en aquel momento, perecieron horas después por precisamente esta obstaculización de llevar a los menores con quemaduras más graves a hospitales de Estados Unidos. Recordar que en toda esta operación de Estado que se orquestó desde la Presidencia de la República, se impidió atender de forma urgente e inmediata a los menores de edad quemados y que esto derivó en que varios de ellos fallecieran y otros tengan una condición todavía con secuelas graves a su salud y a su desarrollo físico y mental. En ese sentido, Sósimo, tenemos otro video. Este es de 2010 de una madre que se presenta en una conferencia de prensa donde están presentes también Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala y le cuestiona a Daniel Caram Tomé, quien decidió que los niños no iban a ir a este hospital especializado Shriners allá en Estados Unidos y cómo se decidió quién sí iba y quién no iba después de mucho tiempo de estar batallando de los propios padres. En este video que vamos a ver, Sósimo, se ve pues a Margarita Zavala dando prácticamente, volteando la cara, volviéndose hacia otro lado para no ver a esta madre desesperada que se coló en esta conferencia de prensa. Y bueno, ella grita, me lo mataron en Guadalajara. También se ve a Daniel Caram Tomé no responder esta pregunta cuando él sabe que fue quien impidió desde el Instituto Mexicano del Seguro Social que se diera la atención. No sé, Sósimo Camacho, si podemos ver este otro video. Claro, ya tenemos a esta madre con sus palabras tan indignadas y tan conmovedoras. Ya podemos verlo. ¿No te acuerdas? ¿Quién fregados fue el que autorizó que el niño se iba a Guadalajara o a Sacramento? ¿Todavía no la tienes? Contéstale. No se escucha. En la última reunión que estuvimos reunidos, ustedes solicitaron también que se les diera un reconocimiento al Hospital Shriners por el trabajo conjunto que se tuvo con ellos. Yo entiendo que muchas de las... muchos de los comentarios, incluso que se hicieron, y que son muy válidos y yo los respeto, en cuanto a la percepción de que hubo de que el Seguro Social obstaculizó el traslado a los hospitales Shriners. Yo quiero decirles que yo platiqué con las gentes también de Shriners y ellos lo que consiguieron es que todas las decisiones de traslado fueron por decisiones médicas en que se ponía de acuerdo tanto Shriners como el Seguro Social. Venimos de darles un reconocimiento a Shriners en donde también reconocieron la labor conjunta que se hizo. Te contesté tu pregunta. La pregunta muy concreta es, para cada uno de los niños, dependiendo del hospital en donde estaba, era el médico tratante junto con Shriners
los que iban decidiendo cuándo se iban trasladando en función de la disponibilidad que también tenían los años, porque también esto hay que señalarlo. Tienen un hospital en donde iban recibiendo a los niñitos y a los chiquitos de acuerdo a la ocupación que ellos podían y en una coordinación que se hacía con criterios médicos. O sea que los médicos también nos dicen que allá en los de Schreiner no nos van a pagar con el 100% y en Guadalajara sí. O sea que ellos nos hicieron tomar la decisión de mandarlos a Guadalajara porque nosotros no contábamos con ese dinero. ¿No entiende la pregunta? Los médicos donde estuvo hospitalizado mi hijo, a mí me dijeron que en Schreiner no me iban a apoyar con el 100%, que me tenía que ir a fuerzas a Guadalajara porque ahí sí iba a ser con el 100%. Aquí no fue una decisión de dinero. Claro que fue una decisión de dinero, sí lo es. Fue una decisión de dónde se tenía capacidad instalada para recibir. Exactamente, tienen una unidad en Guadalajara, pero no están aptos para la quemadura que tuvo mi hijo. ¿Por qué me lo mandaron para allá? Usted dijo que esa respuesta me la iba a dar de frente. Es la explicación que te estoy dando con base a los elementos que tenemos de las decisiones médicas que se tomaron. Por eso, y los médicos de aquí entonces nos dirigieron a decidir quiénes se van y quiénes no, por acto de dinero nada más. No es una cuestión de dinero, Aquí se han dado todos los recursos que han sido necesarios para la atención médica. Ese es el compromiso que tenemos, ese compromiso que vamos a tener dinero para darles la mejor atención médica de los chiquitos que están lesionados. No es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero. Pues mi caso sí fue una cuestión de dinero. Yo por eso lo mandé a Guadalajara. ¿Para qué? Para que me lo mandaran allá. El mío sí fue por dinero, porque yo no tenía lo suficiente para mandarlo a Sacramento. Pues sí, dice esta madre indignada y con un dolor profundo, me lo mataron allá, se refiere a su hijo porque fue trasladado a Guadalajara, a un hospital en Guadalajara donde no tenían todas las herramientas, tanto médicas, de materia, de equipo médico, para hacer frente a las lesiones que había recibido. Y bueno, pues la madre decía que si se había tratado de un asunto de dinero, decía Karan Toumé que no, que respondía a criterios médicos. Bueno, pues ahora ya sabemos que fue una decisión de Estado tomada por Felipe Calderón y sus allegados para tratar este asunto de tal suerte que no fueran atendidos de manera adecuada todos los bebés que habían sufrido lesiones tan severas por este incendio en la guardería ABC. Y como bien comentabas, ya adelantabas, Nancy Flores, bueno, pues se ve a Margarita Zavala, que no sabe ni dónde meterse, ni dónde poner la cara, porque ella también era parte, esta hoy legisladora del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, fue parte de este encubrimiento para poner a salvo a su familiar, para poner a salvo a su prima. Y bueno, pues vemos también ahí con el cinismo que lo caracterizó a Felipe Calderón. Si Felipe Calderón tuvo, digamos que la cara para robarse una elección de un fraude tan grande y después desatar una supuesta guerra contra el narcotráfico que ha enlutecido al país desde entonces, también tuvo esa cara dura para, digamos, como hacer como si nada ante esta denuncia de la madre de uno de los bebés víctimas en la guardería ABC. Nancy. Así es, Sosimo, y también decir que, pues dice que son decisiones médicas. ¿Cómo van a ser decisiones médicas si derivaron en la muerte de un bebé? Recordar que en aquel momento, bueno, de varios bebés que habían sobrevivido y fallecieron en hospitales. Recordar que en aquel momento el sistema de salud médica pues ya había sido prácticamente devastado por los gobiernos neoliberales que empezaron con Carlos Salinas de Gortari, y por supuesto que no tenían la capacidad para atender a estos bebés con esas quemaduras tan importantes en gran parte de su cuerpo. También decir, Sosimo, que muy convenientemente falla el sonido, ¿no? O sea, falla el sonido en esta conferencia donde tienen que dar la cara, donde ellos no se esperan que llegue una madre de la guardería ABC
y pues también que fueron engañados. En aquel momento no les dijeron que era una mejor opción y que no importaba el dinero, sino claramente se ve en esta declaración de la madre que está pues sí muy desesperada y con justa razón porque ha perdido a su bebé, que era una cuestión de dinero, que si se iban a Guadalajara, entonces sí tenían asegurado el servicio médico y sin embargo, si se iban a Estados Unidos, ellos tendrían que desembolsar parte de esos recursos. Importante, Sósimo, revisar cómo hubo un engaño por parte de ellos. Vamos a escuchar ahora al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el 22 de febrero de este mismo año reveló esta operación de Estado por parte de Felipe Calderón Hinojosa y donde se le escucha decir pues que como parte de esta operación de Estado los bebés no recibieron atención médica. Sósimo Camacho, no sé si tengamos oportunidad de ver este primer video del ministro presidente de la Corte. Así es, Nancy Flores, ya lo tenemos, vamos a escuchar. Como yo iba llegando, tenía 2 meses en la Corte, pues me turnan a mí este asunto, que no me tocaba. Se alteró el turno para que me tocara a mí. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Pues ahí están las palabras del hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lelo de la Rea, donde, bueno, pues está señala Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, donde, bueno, pues señala que sí hubo una operación de Estado. Y decir, Nancy Flores, también que en esta operación de Estado, pues participaron en su conjunto prácticamente todos los medios de comunicación corporativos que en ese entonces y hoy, después de estas revelaciones que ha hecho el ministro, que son de escándalo, porque es el presidente, el titular de un poder federal, acusando a un expresidente de una operación de Estado, pues prácticamente quisieron los grandes medios de comunicación corporativos que esto pasara de noche, ni siquiera le dieron aviso en la mayoría de los casos a sus primeras planas, en el caso de los periódicos, y quedó relegado de los noticieros de radio y televisión. Siguen participando de este encubrimiento a pesar de las evidencias que poco a poco se están abriendo paso, de la información que se está abriendo paso, y bueno, pues vaya palabras del ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Nancy. Lo querían chamaquear porque él dice iba llegando, ellos tuvieron 1 año para revisar todas las pruebas y creían que iba a convalidar esto y por supuesto que no. En un segundo video, Sósimo, vamos a ver cómo el ministro presidente de la Corte se refiere a todos los testimonios que recabó y cómo el IMSS, es decir, Daniel Caram Taumé, al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social, impidió los traslados a Estados Unidos y él habla de una infamia que no se podía convalidar. Sósimo Camacho, no sé si podamos ver este segundo fragmento. Claro que sí, ya lo tenemos, vamos a escuchar. Y lo primero que hice fue buscar a los papás de las niñas y los niños fallecidos y lesionados. Ninguna autoridad en México los había buscado. Ninguna autoridad en México los había recibido. Logré contactarlos y algún día en el Salón de Usos Múltiples de la Corte estuve presente en una de las reuniones que yo nunca pensé que iba a estar, en donde se respiraba el mayor dolor que yo he sentido en mi vida de alguien ajeno, y en una reunión donde yo no pensé ni siquiera que pudiera haber un dolor tan grande como el que se estaba percibiendo ahí. Las mamás y los papás de los niños fallecidos y lesionados se fueron presentando uno a uno y una a una,
diciéndome su nombre, el nombre de su niña o su niño, y si su niño o su niña estaba lesionado o había fallecido. Las mujeres se sentían culpables por haber trabajado, porque a lo mejor como ellas tenían que trabajar por su culpa, se habían muerto sus bebés. Un papá me narró cómo durante todo un día fue buscando a su niña, Emilia. No la encontraba en ningún lado, hasta que a la 1 de la mañana la encontró en un hospital, la reconoció por su ropita y a la hora que tocaba su piel se rompía y se despegaba. Me contaron los papás y las mamás que el gobierno de Felipe Calderón no había permitido que salieran aviones a Sacramento, donde había un hospital esperándolos para poderlos curar, porque no querían que se hiciera grande el escándalo y se hiciera mayor alaraca con este tema. Me contaron cómo los papás y mamás de niños lesionados, los directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social habían alterado sus expedientes médicos para no pagarles lo que le tenían que pagar por sus lesiones y por la situación en que habían quedado. Yo les dije en esa ocasión a los papás y a las mamás del ABC que no quería hablar con sus abogados, que quería verlos a los ojos y que quería escucharlos. Les expliqué cuáles eran los limitados alcances de la facultad que teníamos, pero me comprometí con ellos que yo defendería la Constitución y los derechos de sus niñas y sus niños. Después de terminar esa reunión de más de 3 horas, en la cual todavía hoy no entiendo por qué pude aguantar no llorar, subí a mi ponencia y les dije a mis secretarias y secretarios, ni un paso atrás, yo no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Esto es una infamia que yo no voy a convalidar. Vaya golpe que recibieron los padres y las madres de estos niños víctimas de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Vaya tristeza e indignación que genera este caso y de reconocer el papel del hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces flamante ministro de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Nancy, porque, da cuenta también él de esta cerrazón que había en el gobierno federal encabezado por Felipe Calderón y que no hubo medios de comunicación que estuvieran protestando, exigiendo, llevando una agenda importante me refiero a los medios corporativos, para que se conociera la verdad de lo que había ocurrido, porque Nancy Flores me parece hasta sorprendente que ya cuánto tiempo tenía que había ocurrido este hecho y ninguna autoridad los había recibido a los padres, no habían siquiera contactado, un desprecio absoluto del gobierno de Felipe Calderón, y es hasta que Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, es comisionado, digamos, para hacer esta investigación, que entonces habla, dice él, directamente a los ojos de ellos, no quiso reunirse con abogados, sino hablar directamente con los padres. Nancy. Muy indignante, Sósimo, lo que estamos escuchando y recordando, y por eso es muy importante tener memoria, y sobre todo esto que decías, el juicio social. Hay que recordar que hay 3 juicios en la vida. Uno de ellos es el jurídico, que en este caso sería el que se pretende con esta denuncia penal. El otro es el juicio de la historia, y ese se construye día a día a través de lo que vamos viviendo, y por supuesto está el juicio de la sociedad, y ahí es donde la sociedad tiene que ser enfática y no olvidar y no perdonar a estos delincuentes, a estos criminales, empezando por Felipe Calderón Hinojosa, y revisar que no solo se impidió que fueran a Estados Unidos a atenderse,
sino que incluso en el Instituto Mexicano del Seguro Social alteraron los expedientes de los niños para no pagarles lo que les correspondía. Es decir, no solo es este desprecio que tú mencionabas, Sósimo, sino que además es una humillación, es revictimización. Y bueno, aquí en la página de Contralínea, www.contralinea.com.mx, pueden ver el reportaje completo donde incluimos algunos testimonios de los que recabó el ministro Arturo Saldívar, donde decían precisamente que se había impedido el traslado. Uno de ellos es del tío de Dana Paola Villarreal, víctima de este incendio, donde Manuel Montaño Estrada, tío de ella, pues exponía que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caram Toumé, había ido con ellos y decía que pues él daba las órdenes de llevar a los niños a Guadalajara y a Ciudad Obregón en vez de llevarlos a Estados Unidos. Entonces, bueno, hay bastantes testimonios de los padres donde se ve que este maestro Caram Toumé, quien actualmente se desempeña como presidente y director general para México de la agencia Hill Knowlton Strategies, pues como esta consultoría en comunicación con oficinas centrales en Nueva York, está al frente de ella, y quien además en sus redes sociales, que lo encuentran en Twitter como @DanielCaram comparte mensajes en contra del actual gobierno federal, pues esta persona fue quien decidió que los menores no fueran trasladados allá. Tenemos un tercer video del ministro presidente Arturo Saldívar, donde se refiere a que el secretario de Gobernación directamente fue a decirle que el presidente Felipe Calderón Hinojosa no lo había apoyado para llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de que después le diera la espalda con esta investigación que hizo del caso de la guardería ABC. Vamos a verlo. Así es, ya lo tenemos. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas, y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Pues un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no sabía si iba a llegar al otro día a su trabajo. De tal era la magnitud de la presión que estaba ejerciendo el Poder Ejecutivo, encabezado por Felipe Calderón, sobre otro poder, en este caso la Corte. ¿Y por qué? Porque este ministro había decidido sí investigar lo que había ocurrido en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y no encubrir como se lo mandaba, como se lo dictaba el Poder Ejecutivo que decíamos estaba encabezado por Felipe Calderón. Nancy Flores, si es que vemos que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, de un poder de igual nivel en la formalidad, en el sistema político mexicano, un integrante de este poder tenía miedo de lo que le podría hacer Felipe Calderón, pues ya podemos imaginarnos
de lo que era capaz de hacerle a cualquier ciudadano común, incluyendo a los padres de los 49 niños y precisamente a estos niños que con total impunidad se encubrió el hecho y se obstaculizó su atención. Sí, eso, Simo, porque además hay que recordar que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue un gobierno de terror, donde quien estaba al frente de la seguridad pública era ni más ni menos que Genaro García Luna, aliado con el cártel de Sinaloa. Entonces no era pues de ninguna manera irracional tener miedo y además pensar que podría ser desaparecido por no plegarse a los caprichos, al autoritarismo de Felipe Calderón en su momento para proteger a la familia de Margarita Zavala, utilizando todo el poder del Estado para aplastar a las víctimas y revictimizar a los sobrevivientes, a los padres de niños que fallecieron y por supuesto para ocultar esta verdad. Entonces, por supuesto que se entiende que en aquel momento el ministro presidente de la Corte tuviera este temor por la propia integridad de su vida y además pues de forma muy valiente continuó con esta presentación del proyecto en los términos en el que él pues consideraba que era adecuado por las graves violaciones a derechos humanos que se habían cometido. Tenemos otro extracto de esta declaración del ministro presidente del 22 de febrero pasado que es muy importante porque aquí habla de esa operación de Estado que se orquestó, de cómo los medios de comunicación se pusieron en contra de su proyecto, en contra de él, como todo esto que tú ya adelantabas, Sósimo Camacho, de cómo los medios son parte de toda esta estratagema para pues que no se conozca la verdad y también habla de cómo el exdirector del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, se presentaba en la propia corte y también el entonces director Daniel Caram se presentaba en la corte para evitar que este proyecto avanzara y sobre todo cabildear para que los ministros de la corte votaran en contra. Vamos a verlo. Sale el proyecto y varios ministros que me dijeron en cuanto salió el proyecto que me apoyaban, a la mera hora votaron en contra. El primer día el proyecto se recibió muy bien con la prensa, pero a partir del segundo día se dio una operación de Estado impresionante para denostar el proyecto, para denostarme a mí y para decir incluso que el proyecto lo había dicho Ana Laura Magaloni. Y así empezaron pegar y pegar y pegar. Los salones de la Corte, los pasillos de la Corte, estuvieron tomados por el Poder Ejecutivo. Allí estaban los secretarios de Estado, el director del IMSS anterior, el director del IMSS que en ese entonces era director del IMSS. La Corte, que entonces tenía la costumbre de trabajar hasta las 3 de la tarde, eran las 11 de la noche y todos los privados estaban abiertos y paseaban todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal. Ahora que se habla tanto de independencia y de que por qué yo voy a desayunar a Palacio y todo eso, los que estuvimos ahí en la Corte podemos dar fe de lo que era ese momento en que el gobierno prácticamente tomó la Corte. Se publica el proyecto en internet como habíamos quedado y recibo durante la semana varias amenazas veladas de compañeros ministros, varias advertencias de diferente tipo y llegamos a la discusión que fueron 3 días, mañana y tarde, mañana y tarde, mañana y tarde. Antes de cada sesión nos reunimos en la oficina del presidente de la Corte para ponernos de acuerdo sobre cuál era la mecánica del debate. Saliendo al salón de plenos, todo lo que habíamos acordado, háganse ustedes cuenta que no lo habíamos platicado y empezaban a hacer todo lo que decíamos y habíamos acordado que no se iba a hacer. Se dijeron cosas horribles estando ahí los papás y las mamás de los niños quemados y lesionados, con una carencia de sensibilidad y de humanidad, muy por ahí están las grabaciones, no lo estoy inventando yo. Debatí prácticamente solo, votaron conmigo Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa nada más, y llevé el debate 3 días
contra el resto del Pleno de Ministras y Ministros. Yo puedo decir con orgullo que ganaron la votación porque hasta los hechos los votaron en contra, pero no ganaron el debate ni ganaron el juicio de la historia. Y hoy, después de tantos años, el caso Guardería ABC y la responsabilidad de los servidores públicos sigue vigente en la mente de todas las personas como un nuevo paradigma de la responsabilidad pública. Lo que nos dice el hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, es que prácticamente este poder independiente del poder, el poder judicial precisamente fue tomado por el gobierno de Felipe Calderón, es decir, por el poder ejecutivo, mientras ocurrían estas discusiones sobre lo que se votaría en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto de esta investigación que había realizado este ministro, hoy ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que daban cuenta pues de lo que realmente había pasado y que, recordemos, Nancy Flores finalmente no fue aprobado. Está señalando el ministro toda esta operación de Estado que se echó a andar para, entre comillas, convencer de manera ilegal e ilegítima a ministros que ya habían dicho que iban a votar a favor de este proyecto de resolución que presentaba Arturo Saldívar, y que finalmente votaron en contra. Esta presión impresionante, porque generalmente sabíamos que se hacían, sabíamos que se llevaban a cabo, pero nadie daba detalles de cómo se ejecutaban. Hoy el ministro, bueno, en febrero pasado, el ministro dio cuenta con detalle de cómo el gobierno de Felipe Calderón dio la instrucción de una operación de Estado que terminó por anular a uno de los poderes federales de este país, que es el Poder Judicial. Eso, Simo, y también recordar que solo Juan N. Silva Mesa y Olga Sánchez Cordero acompañaron al ministro presidente Arturo Saldívar Lelo de la Rea con esta con este proyecto. Fueron los únicos que votaron, y este voto particular lo acompañaron solo ellos dos, con por supuesto el ministro presidente, ahora ministro presidente, y que pues surtió efecto eso, que estuviera presente el secretario de Gobernación, los directores del IMSS, el exdirector y el entonces actual director en aquel momento, Daniel Caram Tomé, y así como otros funcionarios de alto nivel estaban presentes. Él no lo dice, pero pues habría que ver si Genaro García Luna también estaba dando sus rondines por ahí, presionando y amenazando. Ojalá algún día el ministro presidente Arturo Saldívar pues cuente más detalles de esta operación de Estado. Y lo otro, Sósimo, que todos sabían cómo se orquestó esta operación, incluso el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burrs, ya dejaba ver cómo se orquestó también esto en una conferencia que tuvo el 29 de junio de 2009. Justo en ese mismo mes habían transcurrido apenas 20 días de la tragedia. Y pues en una primera declaración, él advierte que el IMSS negó la asistencia a los niños para llevárselos al Shriners, a este hospital especializado en Estados Unidos. Vamos a ver esta declaración de Eduardo Burrs en aquel 29 de junio de 2009. A todos los niños de Sacramento, y gracias a la gestión del gobierno estatal logramos que el Seguro Social accediera a que los niños se fueran a donde los papás decidieran. Hace solamente 15 días, pero se nos olvida de que fue también un proceso complejo el que se respetara la voluntad de los padres. Invitamos a los médicos de Shriners y los movilizamos para que vinieran a Hermosillo, a Ciudad Obregón y a Guadalajara, a que hicieran una valorización de cómo estaban sus niños a solicitud de los padres. Hay un reporte de los médicos que vinieron de Sacramento para hacer esta valorización. Dijimos que nos íbamos a preocupar de las familias de los niños que lamentablemente habían perdido la vida. Tenemos un enlace por cada uno
de ellos, un enlace directo del gobernador que está en contacto con cada uno de los familiares, no solamente de los que lamentablemente perdieron la vida, sino también de los que están hospitalizados. Y hemos visitado ya a 28 padres de familia que han accedido a recibirnos para darles el pésame. El Procurador General de Justicia del Estado ha tenido ya 2 reuniones con los familiares para estarles explicando los avances de la investigación. Pues ahí están las palabras de otro de los responsables, entonces gobernador del estado de Sonora, y que, como decíamos, Nancy Flores había iniciado esta conflagración en una bodega que resguardaba papeles de su administración. Ahí están las palabras de Eduardo Burs. Nancy. Así es, Osimo, y en esta misma conferencia él dice que pues ellos fueron los primeros en decir que una pariente de Margarita Zavala estaba al frente de esta guardería ABC. Ellos fueron los primeros en descubrir pues todo esto que se orquestó, y por supuesto que ellos fueron quienes negaron el Instituto Mexicano del Seguro Social. Él dice que fue muy complejo que se diera esta asistencia en el Shiners, y pues fue complejo porque se impidió desde el Instituto Mexicano del Seguro Social. En una segunda declaración de él mismo, de Eduardo Burs, habla de las responsabilidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Escuchemos. Que había una responsabilidad, obviamente, en los concesionarios de la guardería, por las condiciones en que estaba la guardería, que se iban a citar a declarar, y se citaron a declarar a estas gentes, así como a funcionarios, trabajadores de las guarderías. Es obvio que hay una responsabilidad en la guardería, pero se tiene que investigar para llegar al fondo del asunto. Dijimos, fuimos los primeros, que dimos a conocer los nombres de los accionistas de la guardería. Que no se nos olvide que aquí se negó la información de los nombres de los accionistas de la guardería, y fue a través del registro público de la propiedad del gobierno del estado de Sonora como salieron los nombres de los socios de la guardería. Fuimos los primeros en decir que ciertamente la bodega de Enseguida, o la parte restante de la bodega, estaba rentada por la Secretaría de Hacienda en la Subsecretaría de Ingresos. Así lo dijimos. Fuimos los primeros en decir que el fuego había comenzado en la bodega. Así lo dijimos. Y que había una responsabilidad ciertamente del gobierno del estado. Lo dijimos desde el principio, dado que el fuego había comenzado en una bodega del gobierno del estado. Citamos a declarar a todas las gentes que trabajaban en la bodega y que tenían que ver con la bodega. Dijimos, y lo cumplimos, que íbamos a citar a declarar a la gente del municipio, dado que es Protección Civil Municipal el que debía de supervisar ambas bodegas tal y como lo marca la ley. Pero no solamente eso, dijimos que íbamos a revisar desde el permiso de uso de suelo, y hemos citado a declarar a funcionarios públicos municipales desde que estuvieron desde el 2001, cuando se dio el permiso de uso de suelo, hasta el día de la tragedia. Los hemos citado a declarar, y hemos consignado y logrado órdenes de aprehensión para funcionarios estatales y para funcionarios municipales. Creo que es importante también tenerlo en claro. Y también dijimos, por supuesto, que había una enorme responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, por una sencilla razón: el servicio es subrogado por el Seguro Social. El servicio es contratado por el Seguro Social. El servicio es supervisado por el Seguro Social. El servicio es pagado con un cheque por el Seguro Social. Y dijimos, aquí hay una responsabilidad del Seguro Social. Nunca omitimos otras responsabilidades de algunos otros actores, pero sí dijimos.
el que presta el servicio, el responsable es el Seguro Social, y dijimos, pueden subrogar el servicio, pero jamás podrán subrogar las obligaciones, lo dijimos desde el principio. Y así llevamos a cabo las investigaciones. Bueno, pues ahí están las palabras de este gobernador de Sonora, pues sí tratando de disculparse de las responsabilidades que tiene, pero también señalando de manera clara las responsabilidades que tenía el Instituto Mexicano del Seguro Social, no solamente en el funcionamiento de las guarderías, eran prácticamente los responsables los que estaban a cargo de todo, en este caso el gobierno federal, el IMSS, pues, sino también las responsabilidades que tenían en la asignación, de cómo se habían asignado este tipo de concesiones. Entonces, Nancy Flores, bueno, pues es importante también estas declaraciones del entonces gobernador señalando, acusando, digamos que de manera directa al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es, Sósimo, y tenemos también en un video, el número 12, a Fernando Gómez Montt, entonces secretario de Gobernación, luego de que el propio gobernador Eduardo Burrs lo llamara, que estaba confundido, que no sabía si era procurador general de la República, si era el defensor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los altos funcionarios del Seguro Social, o si era el secretario de Gobernación, porque en aquel momento ya era muy ríspida la relación entre el gobierno del estado y el gobierno federal. Recordar que en aquel contexto el gobierno federal quería echarle toda la culpa al gobierno estatal, y es por eso que el gobierno estatal da a conocer que una prima de Margarita Zavala era la propietaria de esta guardería ABC, y que el Instituto Mexicano del Seguro Social había pues impedido la atención a los niños. Vamos a escuchar este audio de Fernando Gómez Montt. Así es, ya lo tenemos. Lo que no le acepté ni le acepto al señor gobernador es el tono altanero con que se refiere al presidente de la República. Eso no conviene a nadie, es contrario al respeto de las instituciones, y será labor del secretario de Gobernación hacer el trabajo político necesario, de respuesta y de diálogo, para que no se falte el respeto entre instituciones. Al señor gobernador yo no le falté al respeto y lo convoqué al respeto. Puesto que al tratar de indicar que todos los hechos se debían a lo ocurrido en la guardería y tratar de inferir que inclusive altos funcionarios estaban siendo protegidos, ignoraba, yo no sé si culposa o dolosamente, que dichos funcionarios ya habían ocurrido mucho antes ante las instancias federales a presentar su versión de los hechos, alegar pruebas y expresar documentos bajo qué condiciones fueron renovados los contratos. Por mala fe o por indolencia, le he exigido una rectificación al gobernador. Lo digo con todo respeto. A la República no le conviene una confrontación más producto de una tragedia que pudo haber sido evitada. Nos toca aprender a todos. Nos toca rectificar como instituciones frente a los dolientes y frente a la sociedad. Vuelvo a convocar al respeto y a la responsabilidad a don Eduardo Burrs. Y lo hago en un tono que creo que, por enérgico que sea, sigue cumpliendo con las normas básicas del respeto que le debo al señor gobernador y que le debe el señor a las instituciones del gobierno federal, especialmente al presidente de la República. Gracias. Gracias, secretario Salva. No le gustaba a este poder autocrático de Felipe Calderón siquiera el tono con el que, dice, le habló el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Burrs. A la menor crítica vimos cómo saltaban estos funcionarios porque se creían intocables. Desafortunadamente, Nancy Flores siguen intocables, siguen, digamos que desde la comodidad de sus aposentos, tuiteando ahora en política, criticando lo que se hace ahora, exculpándose de las tropelías que cometieron en el pasado. Y aquí vemos a este
a este prominente abogado que después también estaría involucrado en casos de corrupción, bueno, pues defendiendo con todo al presidente Felipe Calderón solamente porque se le ocurrió a el gobernador de Sonora pues defenderse de la situación que estaba ocurriendo, de echarle toda la responsabilidad al gobierno del estado cuando la mayor responsabilidad, tendremos que señalarlo, fue del gobierno federal. Nancy. Sí, Sósimo, exactamente. O sea, en aquel momento ya la relación era muy ríspida y por supuesto no les gustaba ni el tono. O sea, es que lo que no querían es que se visibilizara que había esta operación de Estado de la que ya ahora se tiene certeza. Vamos ya corriendo, Sósimo, con los últimos videos. Estos son de la sesión del 16 de junio de 2010 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Suprema Corte, cuando se discutió esto de la guardería ABC, y algo de lo que decía el ahora ministro presidente Arturo Saldívar es que se dijeron cosas muy horribles. Vamos a ver a aquellos que votaron a favor de esta operación de Estado para no vincular a los dueños de la guardería ABC, y con ellos se convierten en cómplices de Margarita Zavala y también de Felipe Calderón. Empezamos con el video 14, correspondiente al ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, quien por supuesto vota en contra de responsabilizar a los dueños de la guardería ABC. Bien. El ser dueño es una función, no quiero hacer más comentarios, pero el ser subrogatario de un seguro opera como una especie de transformer en el ser y en la forma de ser. El Estado me participa su investidura de Estado y opero como Estado y me manifiesto como Estado. Bueno, para mí esto es asombroso. No hay entonces una separación, hay una transmutación de naturalezas, y esto me parece rotundamente inaceptable. Sí. Los malabares discursivos, Nancy, para defender lo indefendible con un cinismo impresionante, pues ridiculizando incluso las responsabilidades que deberían de tener los funcionarios, en este caso por este ministro, Nancy. Transformer le llama a los dueños de la guardería ABC para evitar que se les responsabilice por las violaciones graves a derechos humanos. Ahora vamos a ver a la ministra Margarita Luna Ramos haciendo estos mismos malabares, como tú lo mencionas, Sósimo. Repito, los particulares no pueden violar garantías, los particulares delinquen, los particulares incumplen, pero no violan garantías. Y esto no quiere decir que los funcionarios del Seguro Social no puedan ser responsables, que eso es una cuestión totalmente distinta. Claro que pueden ser responsables, civil, penal, administrativamente, por supuesto que pueden ser responsables, pero una cosa es que puedan ser responsables como funcionarios públicos, como servidores públicos, porque eso sí lo son, y otra muy distinta es que en estos casos, cuando el Seguro Social está prestando el servicio de asegurador, se reconozca un carácter de autoridad, cuando en realidad lo único que está haciendo es realizar contrataciones con particulares para la prestación a través de su subrogación de este servicio. Fueron las palabras de Margarita Luna Ramos, esta ministra que, bueno, pues se expresó su opinión para exculpar, finalmente eso fue lo que ocurrió, exculpar a los responsables del incendio de la guardería ABC, Nancy. Todos estos, Sósimo, votaron en contra del proyecto del ministro Arturo Saldívar. Vamos a ver ahora a Arturo Valls, también ministro de la Corte, que votó en contra. Aquí estamos en presencia de un contrato de subrogación de servicios, de subrogación para la prestación de un servicio. No estamos en presencia de la figura de la concesión. Por lo tanto, lo que se está cediendo acá es el cumplimiento de la obligación a través del particular, más no la representación del Estado, que eso es propio de la concesión. El concesionario sí actúa a nombre del Estado, pero aquí no. Aquí es un contrato privado que celebra el Instituto Mexicano del Seguro Social con particulares para la prestación del servicio de guarderías.
Pues ahí tenemos también a las palabras de este ministro de la Corte, donde también argumentaba por qué no se tendría que llegar. Realmente esto es el fondo del asunto, es por qué no se tenía que responsabilizar a la familiar de Margarita Zavala ni a los responsables, a las autoridades del IMSS de lo que ocurrió en la guardería ABC, Nancy. Así es, Sosimo, vamos a ver al ministro Fernando Franco en la misma línea. Señor presidente, muy brevemente, yo estoy un poco sorprendido con esta discusión. El ministro Silva Mesa se apoyó originalmente en los ordenamientos internacionales que hablan de órganos públicos y servidores públicos. Si equiparamos para estos efectos, entonces los particulares son servidores públicos, con todas las consecuencias que pueda traer. Esto es muy preocupante. Yo no quisiera entrar en esa discusión en este momento, nunca se les tomó en cuenta, ni la comisión, ni el ministro dictaminador, no se les llamó a este proceso de investigación, pero además creo que ellos tienen las responsabilidades que le corresponden y tendrán que responder por ellas en el ámbito que corresponde. Y finalmente yo quiero decir que yo me ceñiré a las reglas que nos hemos fijado, de nueva cuenta lo digo, y ahí se habló siempre de autoridades en el sentido de órganos del Estado y servidores públicos. Gracias. En el mismo sentido, Nancy, ya lo adelantabas, Fernando Franco también argumentando por qué no debería de aprobarse esta investigación que había realizado como proyecto de resolución el entonces flamante ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Es también el presidente de la Corte, ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, votó en el mismo sentido. Sosimo, yo creo que después podremos subir los videos que nos faltaron, pero muy importante decirle a nuestra audiencia que pueden acceder al reportaje completo en www.contralinea.com.mx y que ahí está disponible pues todos los detalles de esta investigación que apunta hacia Karam Toumé, quien fuera director del Instituto Mexicano del Seguro Social antes y después de esta tragedia, de este crimen de Estado. Y pues ni perdón ni olvido para Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala y todos aquellos que participaron en esta operación de Estado para encubrir este crimen que costó la vida a 49 bebés. Pues muchas gracias, Nancy Flores, por esta investigación tan importante y porque, bueno, con este tipo de trabajos, Nancy, pues se abona a esto que ya comentas, ni perdón ni olvido, y más allá de de este silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación, bueno, pues hay otros medios, en este caso, como humildemente este espacio de Contralínea, periodismo de investigación, pues está poniendo el dedo en el renglón porque se trata de un agravio, no nada más contra los padres y madres de estos 49 niños y más de 100 con lesiones, sino contra la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, Nancy. Gracias, buenos días, Sosimo, y buenos días también al auditorio, y hasta luego.